menos personas que en otras sesiones, porque en la Autónoma de Tlaxcala han solicitado que los profesores estén presentes en una sesión de trabajo del doctor Ángel Díaz Barriga, que es ahorita a las 5 de la tarde y era prácticamente obligatorio para toda la comunidad docente. Entonces, prácticamente una cuarta parte de nuestra audiencia son profesores de la universidad, entonces es muy probable, pues esa es la razón también por la que estamos hoy prácticamente la mitad de los que nos hemos estado conectando sesión con sesión, ¿no? Pero bienvenidos a todos y pues ahora que sí que como dicen, estamos los que somos y somos los que tenemos que estar, ¿sale? Entonces, sí, Ana Lilia, adelante. Tienes apagado tu micrófono. Les decía que, bueno, quiero participar aprovechando que ahorita apenas están animando a nuestros compañeros, porque pues nosotros que trabajamos en el área de negocios utilizamos el estudio de caso como pues una herramienta que pues sí, que en esta situación de hablar de negocios, de empresas, pues viene bien para hacer trabajos de investigación. Ahora, lo importante aquí es que a veces hay confusión entre el método del caso, o sea, como estamos en el área de negocios, hay quien confunde el estudio de caso con el método del caso. El método del caso de Harvard para analizar pues todas estas situaciones de negocios para las clases. Pero el estudio de caso pues se utiliza en investigación y pues tiene también su propio proceso. Y es bien importante, como lo dicen las lecturas, pues considerar todas las particularidades que contempla el estudio de caso. Jim, por ejemplo, que tiene todas estas lecturas con respecto a cómo formular los estudios de caso, incluso hasta ha sido criticado precisamente porque decían que desde la visión positivista de validar los instrumentos y todas estas situaciones, pues que por qué hablábamos nosotros en un estudio de caso que es cualitativo de validación. Sin embargo, pues con el fin también de que el método tenga rigor, pues de alguna forma se trata de que se valide el constructo, que haya validez también en la elaboración de los instrumentos que en dado caso se lleguen a utilizar, pero nosotros, las experiencias que hemos tenido en estudio de caso es que a veces, sobre todo en el ámbito de negocios, sí hemos tenido esta circunstancia de que no se conoce bien cuál es el método, cómo también la triangulación metodológica nos ayuda a darle fortaleza y cómo finalmente nosotros también podemos optar por un estudio de casos único o múltiple, pero que también en mucho depende vamos, de lo riguroso que seamos al elegir esos casos que formarán parte de la investigación para poder obtener conclusiones mucho más precisas. Y ahora sí dejamos hablar a los compañeros, que ya se Claro. animen. Olga, ya habías quitado Ya, ya habías, buenas tardes. ya habías activado tu micrófono. Adelante, buenas tardes. Bueno, yo por lo que pude entender de la lectura, cuando hablamos de estudios de caso en el método cualitativo, en el enfoque cualitativo, lo que buscamos es justamente encontrar digamos, casos o aquellas circunstancias que nos puedan ayudar a representar una teoría. Entonces, de alguna manera es para no encontrar o no estudiar toda la generalidad, llegar a estudiar parte de esa teoría en un estudio de caso y lo que nos va a ayudar precisamente a después a extrapolarlo y generalizar una teoría. Este, Particularmente yo estoy trabajando con gestión de playas y lo que hago es justamente eso, ¿no? Estudiar esa gestión desde un caso particular o desde un territorio particular, en este caso Puerto Escondido, para ver cómo esta teoría que habla sobre la gestión de playas se aplica en este estudio de caso y cómo lo que pasa realmente en este destino, en esta zona costera, pues tiene que ver o tiene relación con esa teoría que ya está generalizada. Es lo que yo pude más o menos aprender, bueno, entender del estudio de caso. Obviamente para estudiarlo, pues se pueden apoyar de otras herramientas como las que hemos trabajado, ¿no? Las entrevistas, la observación participante, dependiendo del objetivo de la investigación. Claro, gracias, Olga. Eh, sí, un asunto que creo que va a quedar pendiente para poder profundizar más en él es esta, bueno, ya lo comentaba Ana Lilia ahorita y eh,
al final creo que Pastor también comentó algo al final de la sesión pasada, esta cuestión de la validez y la confiabilidad en términos de la credibilidad, la coherencia, la confirmabilidad, etcétera, ¿no? En el ámbito de la investigación cualitativa. Y acabas de mencionar otro concepto que me parece que es importante, que aborda esta lectura, que hace dos lecturas también se mencionaba esta cuestión de la generalidad y de la generalización, pues, ¿no? En el acercamiento cualitativo, en la intención investigativa. Entonces, creo que ese es otro aspecto que tendríamos que ir profundizando también, como para ir fortaleciendo, ir robusteciendo estos acercamientos cualitativos en términos de la investigación, pues mixta o cualitativa. A mí me gustaría oír la opinión de Flavio, por favor. Sí, no, ¿Qué sí, tal? Flavio, adelante, bienvenido. Sí, buenas tardes. Buenas Sí, tardes. pues básicamente la parte que me llamó mucho la atención es que comenta que en el extremo toda investigación social puede ser considerada un estudio de caso, puesto que dirige su atención a un fenómeno provisto de especificidad y límites espacio-temporales definidos. En mi caso, bueno, estoy en el área de las ciencias administrativas y específicamente en la administración de proyectos. Entonces, el tema es que los proyectos de infraestructura, propiamente en donde yo trabajo, pues son únicos. No se puede construir la misma presa en dos lugares diferentes o, por ejemplo, y tienen un inicio y un fin, una terminación, entonces es administrar un proceso temporal. Y bueno, esas dos características, cuando uno estudia los proyectos, pues inmediatamente nos remite a hacer estos casos. Básicamente, podría explicar. Bien, gracias Flavio. Maestra Emma, Alicia, ¿nos podrías compartir, por favor? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo han estado? Bueno, esperemos que el micrófono me ayude porque he tenido algunos problemas. Yo lo que básicamente percibo en términos de este método de estudio de caso es que a veces recurrimos mucho a él, pero sin conocer exactamente cómo se maneja. Y a veces pensamos que que por tomar a un individuo, vamos a pensar un individuo de estudio, puede ser una empresa, puede ser una comunidad, y sin tomar en cuenta todas estas características que ya había mencionado la doctora Coria, tendemos a pensar que con cualquier cosa hacemos ya un estudio de caso, simple y sencillamente con hacer una relatoría alrededor de lo que se está estudiando. A mí en lo personal me causa mucho problema el estudio de caso porque la mayor parte de mis trabajos han sido siempre cuantitativos. Entonces, pues efectivamente, para mí el problema más severo es cómo validar un estudio de caso. Y cómo a veces pensamos que porque en un estudio de caso nos resultó que, por ejemplo, en un caso típico, en un estudio de una empresa familiar, el originario, el dueño original, tiende a tener una personalidad dominante y que las empresas tienen problemas porque esa personalidad dominante, aunque pasen los años, no cambia y entonces no se adapta a la modernidad. Y eso es así como, y en cualquiera que yo vaya a hacer un estudio de caso, tengo quien inició esa empresa, a fuerza tiene que tener eso. Y yo creo que el gran problema de los estudios de caso es que las personas somos diferentes. Por lo tanto, no podemos hacer unas validaciones al estilo de lo cuantitativo. En lo cuantitativo realmente, pues es muy sencillo. Yo tengo una serie, busco las regularidades, aplico las estadísticas prudentes y pertinentes y me dan la validación. O sea, no tengo problema. El problema está en cómo mido los comportamientos de las personas y alego
que tal comportamiento es dominante o es anacrónico y se lo quiero aplicar tal cual a otro estudio de caso. Para eso yo creo que pues más bien nos deberíamos de centrar también en algo que ya dijo la doctora Coria, en esta parte de la triangulación. No esperemos validar a este estilo de que lo que me salió aquí va a salir en todo, sino démosle fortaleza a lo que en ese 21 estudio de caso que estoy teniendo en ese momento, por distintos medios, por distintos abordamientos y por distintos actores del problema, puedo yo ir pues encontrando algunos elementos que me aseguren que lo que yo estoy afirmando es algo que puedo, vamos a decir, ver en la realidad, porque mis tres integrantes, ya sea que a unos les haya yo levantado un cuestionario, que al otro le haya yo hecho una entrevista y que yo mismo me haya metido ahí a ver cómo opera la organización, que de esos tres pudiera yo encontrar, pues aunque fuera una o dos cosas que me permitieran decir, miren, A y B sí son válidos para este caso. Pero a mí en lo personal me han parecido muy interesantes todas estas pláticas, porque siempre me tiendo a oír esta parte en cómo es para muchos tan fácil decir que pueden identificar los comportamientos de otro y que a través de esos comportamientos pueden hacer inferencias muy científicas. Y a mí eso me cuesta mucho trabajo de encontrar estos métodos, sobre todo cuando empiezan a hablar de esta parte de la subjetividad dado lo que yo siempre he trabajado, pues la subjetividad lo único que hace en mis trabajos estadísticos pues es echar a perder la estadística. Entonces, pues sí me resulta muy atractivo oírlos porque los oigo convencidos. El discurso además va siendo muy hilado y muy coherente, pero pues sí, yo necesito estudiar muchísimo más de esto para poder comprender en toda su amplitud esta capacidad científica, ¿no? Para involucrarse como si yo fuera el otro y que además pueda yo a la hora de escribir plantear que no han sido cosas mías que yo imaginé ni que yo inventé, sino que son cosas que tengo elementos para poder decir que son verdaderas y válidas, ¿no? Bueno, pues esa es mi opinión. ¿Cómo se llama? Muy abajito, ¿eh? Yo de esto, pues no sé. Estoy aprendiendo, vamos. No, bueno, todos estamos aprendiendo, de hecho, pues como comentábamos, ese es el objetivo de que el formato sea seminario, ¿verdad? Que podamos ir cambiando, que podamos ir, pues aportando entre todos, ¿cierto? No, yo totalmente de acuerdo contigo, Emma. Yo cuando empecé a hacer este tipo de acercamientos, pues a mí se me hacía extraño cómo desde la sociología hablaban de calidad ambiental, pues, ¿no? Si no tienen aparatos para medir, si no hacen evaluaciones, si no hacen reproducibilidad celular, si no hacen análisis de frecuencia de clones, etcétera, ¿no? Entonces, y uno decía, ¿y cómo hacen? Y cuando uno ya se va incorporando a estas cosas, pues sí, en efecto, se va dando cuenta que hay otras posibilidades instrumentales, metodológicas, pero también se va uno dando cuenta, como decía Ana Lilia, pues de todas estas, de todas estas áreas de oportunidad que tenemos en el área de la investigación sociológica, ¿no? Recuerden que pueden ir levantando la mano si alguien quiere increpar, comentar, complementar o a dar su propio comentario, ¿no? Son bienvenidas las levantadas de mano y pues para eso estamos. Me gustaría darle la palabra a Juliana, que no hemos tenido oportunidad de escucharla. Pues tu opinión, Juliana, sobre el aspecto del estudio de casos, si has tenido alguna experiencia de acercamiento a través de esta estrategia, de este método, adelante. Buenas tardes con todos, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Ya, buenas tardes, profes. Soy, como lo manifesté en la presentación, soy estudiante de quinto semestre actualmente de Sociología
De hecho, estoy viendo investigación cualitativa. Realmente experiencia sobre investigación tengo pues muy poca, solo revisiones bibliográficas, bueno, investigación muy simple. Y de estudio de caso también muy, pues como lo digo, muy poco. Me parece es interesante en la parte de la elección de la persona a estudiar o de la comunidad, como le acaban de decir, que uno va a investigar y va a indagar, ¿no? Pues me parece muy interesante todas las lecturas que han mandado al seminario, realmente son buenas, pero no sabría qué comentarles sobre eso porque, como lo reitero, mi experiencia en investigación pues es nula. Estamos aportando lo poquito que tengamos que aportar, pues, pero muchas gracias, Juliana. Julio, adelante. A ver, aquí estoy. No, sí. Sí, es que estabas hablando y te decía que no se te escuchaba porque estaba apagado tu micrófono, pero voy a intervenir para comentar un detalle, reaccionando un poco a lo que dijo nuestra compañera, no la anterior, sino antes de la anterior, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era, bueno, no me acuerdo. Bueno, el punto es el siguiente. Depende del asunto que estemos trabajando, ¿no? O sea, creo que el estudio de caso puede ser muy útil. Por ejemplo, voy a poner una sola imagen para ilustrar a cuándo el estudio de caso puede ser interesante, puede ser útil. Fíjense, es algo muy sencillito. Adelante. Hay una, digamos, un consenso sobre una supuesta verdad en la que, a ver, no me quiere compartir la pantalla, no sé por qué. Ahí A ver, está, ahí ya va. está entrando. Ahí está. Bueno, no se está viendo muy bien, pero bueno. No, sí, Cuando hay un cierto consenso sobre una supuesta verdad científica y sobre ella, pues hay razones para suponer que no es una verdad y que la puedes desmontar con un solo caso, pues sería interesante. Este es el ejemplo clásico, ¿no? El del el frasco cerrado herméticamente para desmontar la teoría de la generación espontánea, ¿no? O sea que un solo caso podría servir como un método, una estrategia para desmontar una supuesta verdad científica. Entonces, bueno, esa es una primera idea. Ahora déjenme ver cómo es que se deja de compartir. Estoy un poco verde con este tema, ¿eh? no, Perdón. tranquilo, así estamos muchos. Sí, no te dale para dejar de compartir. Bueno, sí, acá está. Ajá. Bueno, entonces, eso es una cosa. Después, la otra cosa que quería comentar al respecto de los estudios de caso es que, por ejemplo, en la disciplina en la que yo trabajo, yo trabajo pues en la sociología del derecho, eh, los casos son algo pues de uso continuo, porque pues un solo caso también te ayuda a abrir, digamos, un camino, un amplio mundo de comprensión de la realidad social con un solo caso, ¿no? Por ejemplo, analizar cómo hicieron los indígenas de Aguas Tigni para obtener una victoria jurisdiccional en el sistema interamericano de los derechos humanos. Pues normalmente todas las comunidades pues, fracasan en sus intentos cuando se acercan al Poder Judicial, pero Aguas Tigni fue a las últimas consecuencias del sistema interamericano y tuvo la victoria. Entonces es interesante analizar pues un caso para comprender de qué manera se pueden diseñar estrategias que nos den luz sobre verdades insospechadas, digamos así. Claro, Hasta ahí dejo mi comentario. claro. Yo coincido totalmente. De hecho, en la lectura nos habla, pues, de grandes, de autores que han sido como, este, cabeza punta de flecha, pues, ¿no? Nos habla de Weber, nos habla de diferentes autores y nos dice, todos ellos generaron sus teorías a partir de un solo estudio de caso, pues, ¿no? Por eso me parece que va a ser importante que vayamos
desarrollando este concepto de generalización, ¿no? A partir de lo que es el estudio de caso. Y quisiera yo hacer una observación con respecto a algo que comentaba Emma y no me acuerdo si Flavio también lo comentaba, pero esta cuestión de cuando empiezas a desarrollar, cuando empiezas a trabajar en el ámbito de la investigación, sí fue Emma la que lo dijo, ¿no? Y como Emma decía, yo en ciencias físicas, químicas, matemáticas, biológicas, en el ámbito de la investigación cuantitativa genero mi estadística, identifico los patrones, explico las desviaciones, la estadística me apoya en eso y más o menos ahí está, ¿no? Eh, el asunto es que en la investigación cualitativa muchas veces partimos de supuestos o de presupuestos que queremos demostrar a través de un estudio de caso. El problema me parece en mi experiencia como profesor, es que muchas veces los estudiantes parten de supuestos que implican juicios de valor, ¿no? Juicios de valor que, como bien dijo Emma, los estoy mirando al otro desde quien soy yo, pero no tratando de entender su subjetividad, sino de ver su subjetividad desde la mía, pues, ¿no? Entonces eso hace que las tesis luego se vayan en la mera demostración de que eso es así. Dicen, si eso es bueno, voy a mostrar que eso es bueno. Si eso es malo, voy a mostrar que eso es malo, ¿no? O que eso está bien o que eso no está bien. Y entonces la tesis se va por ahí y pierde las oportunidades que le da la riqueza del análisis cualitativo en estudios de caso bien desarrollados, ¿no? Entonces yo creo que ese es un riesgo que siempre se tiene en términos, sobre todo cuando uno está iniciándose a la investigación formal, sobre todo en el ámbito de la sociología, de la antropología, de la, pues, ciencias sociales como el derecho, trabajo social, etcétera, ¿no? Este, no sé, me gustaría, si, Evelyn, si nos quieres compartir alguna cosa sobre el estudio de caso, aprovechando que acaba de regresar tu cámara. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, perfecto. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Pues prácticamente a partir de lo que se está comentando y a partir de la reflexión de la lectura, pues a mí me deja un poco satisfecha y a la vez intranquila. ¿Por qué? Porque como lo comentaban los compañeros, efectivamente es como un método, una técnica que se utiliza de manera recurrente. Sin embargo, no nos hemos puesto a pensar en cuáles son las ventajas o las desventajas de la utilización de este método, ¿no? Por ejemplo, el caso de estudio o el estudio de caso. Algo que reflexiono a partir de la lectura es que en este estudio de caso menciona que en tiempos atrás careció un poco de objetividad, de rigor y de precisión, precisamente en el momento de la comparación de los estudios de tipo cuantitativo. Y ahora que es una metodología ya utilizada en los estudios o la investigación cualitativa, rescato esta idea de que un estudio de caso nos permite tener esa especificidad o ser totalmente específicos en lo que se quiere investigar. En esta situación nos ayuda a limitarnos tanto en tiempo como en espacio. Es decir, a la investigación le imprime esa posibilidad de que sea específica y de que se realice en un tiempo y en un espacio específico. También, ¿qué es lo que sucede con estos estudios de caso? Que imprimen cierta originalidad y que también permiten generalizar, como lo mencionaba el compañero. Entonces, a partir de eso, las ventajas que yo veo es que permite incluso generalizar este tipo de estudios a partir de un corte cualitativo. Y pues algunas desventajas que precisamente no podemos dejar de lado es los prejuicios, ¿no? No recuerdo, me parece que el autor Gastón Bachelard menciona que el científico como tal
llega a ese espacio para investigar, pero con unas ciertas telarañas en su cabeza que hacen que sea ese prejuicio y que a veces impide cierta objetividad en el estudio de casos. En esta situación, considero que, por ejemplo, los docentes nos enfrentamos a esa problemática cuando asesoramos a estudiantes, ¿no? Y en este caso los estudiantes quieren abarcar todo ese objeto de estudio, ¿no? Y yo creo que en la parte de la investigación, una de las características que deben de no dejarse de lado es esa delimitación del problema. Y cuando nosotros delimitamos ese problema, hacemos que sea un poco más específico o más contundente nuestra investigación. Entonces, si nosotros queremos delimitar esta investigación, creo que el estudio de caso podría ser un método muy importante para aplicarlo en términos de delimitación de la problemática. Hay algunos estudiantes, por ejemplo, que investigan la educación en México. Y eso es un tema muy general. Sin embargo, cuando nosotros hacemos esa delimitación del problema, por ejemplo, en Tlaxcala, la educación en Tlaxcala a partir de las universidades o a partir de las preparatorias en un tiempo y en un espacio determinado, creo que podemos apoyar a una investigación más objetiva. Eso sería la parte de la reflexión que me deja esta lectura. Muchas gracias, Evelyn. Sí, esta cuestión de los prejuicios siempre es un elemento ahí importante que tenemos que ir viendo cómo resolver desde el momento en el que se está planteando el planteamiento del problema y el acercamiento metodológico, porque esto va a influir después también en las estrategias de análisis, ¿no? No sé, Pastor, si quieres hacernos algún comentario sobre tus experiencias, sobre tu punto de vista sobre el documentado. Sí, Bienvenido. ¿Sí se escucha? Perfecto. ¿Se escucha? Perfecto, sí. Muchas gracias. Bueno, yo les tengo una propuesta en el Inter que se tiene considerado para el siguiente seminario, para Alfredo y para Ana Lilia, en el sentido de que ya revisamos las lecturas, vimos diferentes propuestas, pero yo siento que algo de mucha utilidad que le va a hacer a todas las personas que participemos en este segundo seminario es tener un protocolo de investigación cualitativa. Y a ver si hacemos la tarea que no hemos hecho allí en la ESCA Santo Tomás con la doctora Ana Lilia, de que los doctorantes sufren cada semestre porque los profesores no nos ponemos de acuerdo ni para la maestría ni para el doctorado, no nos ponemos de acuerdo en tener un protocolo que sea válido para todos, ¿no? Que en un consenso se pueda diseñar con las referencias bibliográficas correspondientes y que ya no hagamos sufrir tanto al alumno y tenga la plena certeza que eso va a ayudar mucho para la eficiencia terminal. ¿Cuál es la tarea que yo propongo aquí, Alfredo y Ana Lilia? Es que afortunadamente estas lecturas nos han dado mucha luz de que hay ciertas coincidencias en ambos enfoques, ¿no? Tanto en el cualitativo como el cuantitativo. Y esas coincidencias yo siento que las podemos reforzar sin perder de vista que efectivamente no irnos por la parte positivista, mantener ese espíritu y esa alma de la investigación cualitativa, buscando reducir, si bien es cierto que la mayoría de los autores, si no es que todos, coinciden que los estudios cualitativos admiten un mayor grado de subjetividad, esa subjetividad tenemos que convertirla en intersubjetividad. Y ahí yo siento que podemos trabajar. Yo con todo gusto me ofrezco en este intermedio para que si podemos trabajar con algún compañero que está haciendo su doctorado, su maestría, con un enfoque cualitativo, podamos desarrollar ese trabajo ya obtenido de la realidad para que le sirva. Y además, Alfredo y Ana Lilia van a trascender
presentando ¿no? Como esta mente de puerco que me hizo Ana Lilia cuando fuimos a Lyon, Francia, a hacer una plática sobre metodología, ¿se acuerda? Entonces, algo que se pueda ofrecer a la comunidad, no nada más en México, sino en el mundo, sobre cómo podemos nosotros reforzar, posicionar este asunto de la credibilidad. Porque si bien es cierto, esto lo dijo Alfredo, si bien es cierto, los autores nos hablan de validez y confiabilidad, pues nuestra mente, como decía Emma hace un ratito, se va a la parte positivista. Claro. Pero esa confiabilidad y validez la podemos nosotros trasladar para generar ese nivel de credibilidad que debe de tener la investigación cualitativa y por lo tanto quien hace investigación cualitativa. Entonces tendríamos que empezar, parece que si hay coincidencia, con una definición del problema, enunciado o síntesis, donde se obtenga el problema de la realidad como lo propone Sierra Bravo en su obra. Ahorita decía hace un momento Alfredo, los antropólogos salen al campo, salen al terreno y se encuentran con el problema. Y esa es una fortaleza porque una de las invitaciones de esta obra que les menciono es que el problema debe ser obtenido de la realidad y no de la especulación o de la imaginación del investigador. Ese sí, el problema debe de tener un fundamento que es la realidad. Para especular, para poder proponer alguna otra cosa, tenemos la hipótesis o el supuesto en el caso de la investigación cualitativa e invitar que desde esa definición del problema ya vayan las variables, las categorías o los factores, como en el consenso se las pueda llamar, ya inclusive buscando una facilidad para poder generar esas subcategorías y poder hacer esas mediciones. Disculpen, yo insisto que aunque sea investigación cualitativa, se tiene que hacer medición. Y para eso, pues la propia matemática aplicada y la estadística nos permiten tener esos niveles de medición nominales y ordinales para investigaciones cualitativas, si es que es el caso. Otro punto que muy importante dentro de este protocolo cualitativo serían los objetivos. Tenemos que buscar los verbos en la taxonomía que verdaderamente nos vinculen cuál es la intención y esa justificación. ¿Sí se sigue escuchando? Sí, perfecto. Okay. Tenemos que buscar en esa elección del verbo, recurriendo a una taxonomía que nos permita hacer esa justificación, Alfredo, que mencionabas hace un momento, de la investigación, independientemente que en la justificación tendríamos que decir por qué nos vamos al estudio de caso, ¿no? Si es que corresponde ahí, o por qué las subcategorías. Y allá en la parte de la justificación de la investigación hay algo que se llama utilidad metodológica, que es donde podremos centrar esta parte de este protocolo. Y de esa manera, pues, proponer algo que sea, pues, un ejemplo de apoyo para las demás universidades, porque luego de pronto surgen ideas así espontáneas que a veces pegan, ¿no? Yo recuerdo muy bien que una compañera profesora de la ESCA Santo Tomás, con un grupo de 3 alumnos, decidieron hacer una investigación sobre la competitividad de la industria chocolatera en México. Y resulta que empezaron todos muy emocionados y se hacen las entrevistas previas y algunas empresas pues dijeron que sí, pero a la hora de que ya llegaron a obtener los datos, pues obviamente de las más de 40 que había en la Ciudad de México, empresas de este rubro, nada más 4 aceptaron. Entonces me recuerda muy bien cómo salvaron el problema, le pusieron al título investigación de caso múltiple, con 4 casos, ¿no? Entonces a mí me dijo, ¿y eso dónde? Yo no lo he leído antes, pero pegó y fue bien aceptado. Entonces, ¿por qué si algo que fue de una debilidad que se tenía para tener un muestreo representativo de la industria chocolatera en la Ciudad de México, no pudiéramos nosotros generar un protocolo que sirva para posteriores seminarios? Ese sería mi comentario y obviamente, pues retomando lo que decía hace un rato Julio, me parece muy conveniente y prudente este asunto de que, como la propia lectura lo establece, el estudio de caso puede servir para el desarrollo de la investigación, pero no como fin último, ¿eh? Es lo que dice el autor. Claro, claro. Sí. Ese sería mi. De acuerdo. Vamos a darle la palabra a José León y después a Gilbert. Sí, ¿verdad? ¿Eres Vicente? ¿Eres Gilbert?
Adelante, José León. Buenas tardes, compañeros. Quisiera comenzar presentándome. Soy León, egresado de Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Recién estaba terminando mi tesis cuando sucedió todo esto del COVID. Es una tesis con el enfoque cualitativo. Entonces, afortunadamente, el COVID y este seminario llegaron para reforzar muchísimo el trabajo que estoy haciendo y todo las experiencias y lo compartido en este seminario me ha ayudado muchísimo. Y quisiera compartirles un poquito de eso que estoy haciendo, ¿no? Yo estudié ingeniería geofísica en el Politécnico durante 3 años, entonces vengo de una escuela, pues para resumirlo, muy estricta, rigurosa en el método científico. Ahora puedo decir que afortunadamente no terminé esa ingeniería. Bueno, ahorita ya lo siento así, la verdad. Por cosas de la vida quedó trunca. Después yo, por mi amor a la naturaleza, me vuelvo guía de montaña, guía de alta montaña, de turismo de naturaleza, turismo comunitario, y en el cual me encuentro con que también ahí, pues, llevar personas a la alta montaña significa, pues, una responsabilidad enorme, ¿no? En la cual, pues, tengo que cumplir con protocolos y procesos rigurosos también internacionales. También me doy cuenta que no siempre las cosas suceden como uno planea, ¿no? Entonces, suceden experiencias, emergencias, que ahora ya lo entiendo así. Entonces, pues comencé a ver que también la naturaleza no actúa de esa forma, sino que también la problemática o lo que yo puedo observar y de lo cual estoy viviendo, que es en esta vida, pues me di cuenta que no todo era tan estricto como se plantea en otras visiones un poquito más duras, ¿no? Después, me gusta estudiar, regreso a buscar estudiar la naturaleza y sobre todo esa relación entre nosotros los humanos, que somos los que ocupamos aquí y compartimos este entorno, pues con las problemáticas ambientales que yo veía en las zonas a las cuales visitaba. Ingresé a Ciencias Ambientales en Tlaxco en 2015, la cual es una licenciatura que ha venido en un bamboleo de enfoques, que si de ciencias biológicas, que si de sociales, que apenas están agarrando la onda en tantito y cambian el plan de estudios. Entonces, realmente, yo me di cuenta que cuando ingresé a la licenciatura, pues quería hacer mis estudios y quería hacer mi contribución hacia la naturaleza y a la sociedad, pues ya desde este enfoque más social, ¿no? Entonces, ahí en Tlaxco hay una montaña preciosa, escénica, se separa de todo el paisaje, es una peña de roca ígnea, a partir de la cual es pues súper importante para las comunidades locales y también pues para el paisaje regional, ¿no? Entonces, como buen montañero, decido visitarla, decido comenzar a ir a este lugar, comencé a estudiarlo, vi el contexto, que si la peña del Acopinalco del Peñón, que si del Rosario, que si era propiedad privada, que a quién le tengo que pedir permiso. Cada vez que yo iba comenzaba a haber mayor impacto, erosión, contaminación, residuos sólidos, etcétera. Entonces realmente creo que yo llegué ahí a ese lugar, pues ahora lo veo, ¿no? Como tú compartes, Alfredo, pues con una visión ya más de antropólogo, y comencé pues a involucrarme, comencé a investigar quiénes eran los dueños, qué era lo que estaba pasando, y durante los 4 años y medio que duró mi carrera, pues yo iba mucho a esa montaña. Entonces realmente desde que comencé la licenciatura dije, yo quiero involucrarme en ese lugar y poder a través de este estudio y pues lo que viene en esta licenciatura, poder aportar algo a la resolución de la problemática que se está dando ahí. Entonces, cuando yo comencé a estudiarlo, pensé que tenía claro cuál era el problema. Después, al seguirme involucrando con los actores, al comenzar a imaginar cómo iba a diseñar mi investigación, pues también ha sido algo padrísimo, porque también me doy cuenta que es un arte, ¿no? Cómo también avanzas, regresas, modificas instrumentos, articulas otros. Entonces,
también me di cuenta, pues, por el mismo caminito, tal vez sin tener ahora estas herramientas teóricas, conceptuales que estoy teniendo en el seminario, pero me di cuenta pues que no iba a ser solamente necesario utilizar entrevistas, ¿no? También sentía que quedaba de cierta forma muy aislado la información que yo podía obtener a través de las entrevistas y comencé a darme cuenta que precisamente había que articular otros instrumentos a través de los cuales tú pudieras obtener esta información y pues también he hecho uso de los mapas, de documentos que hay en el Archivo Histórico Municipal, mapas que tiene la familia, mapas que tiene también obviamente el municipio, fotografías. Y yo creo que también algo importante que sería tomar en cuenta es las conversaciones no formales, ¿no? Porque a veces creo que entre pues la rigidez de que pudiera llegar a tener una entrevista, sea semiestructurada o sea abierta, pues realmente cuando ya hay una interacción y a veces a los actores sociales les dices te voy a entrevistar, pues todo cambia para ellos, ¿no? Entonces yo he encontrado a veces que partes medulares de la narrativa que he encontrado de estos actores sociales, estoy documentando ahora cuál es su perspectiva del manejo durante los últimos 40 años, cuál es la perspectiva de estos actores sociales, los dueños, los vecinos, los ejidatarios y algunas personas claves en Tlaxco, cuál es su perspectiva. Entonces, a través de estos instrumentos la estoy integrando y pues me he dado cuenta que parte a veces medular de la información que obtengo o narrativas que nutren mucho mi trabajo, las he obtenido de conversaciones no formales, ¿no? Tal vez viene de que compartes un taquito con los actores, compartes un pulquito, compartes una jornada tal vez de trabajo social, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sería importantísimo, no solo para mí, sino que también para la comunidad de pares y también pues para poder lograr aportar conocimiento que lleve a la resolución de problemas sociales inmediatos, ¿no? Creo que sería importantísimo que se diera esa segunda parte del seminario en la cual pudiéramos seguir hablando sobre los diseños de investigación. Considero que también la tarea que comparte Pastor estaría increíble, ¿no? De tratar de generar un protocolo. Entonces, estaría padrísimo. Espero que esto que les cuente, pues también le dé un poquito de más valor al seminario. Y bueno, yo encantado de seguir aquí y poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes, Alfredo, no te escuché, pero supongo que me estabas dando ya la palabra. No sé, se perdió mi... Bienvenido, buenas tardes. Sí, supongo que me dabas la palabra. Tres cosas que quiero rescatar. La primera tiene que ver con el primer comentario que nos permitió la doctora Ana Lilia Coria antes de que tú llegaras, que tenía que ver con esta cuestión de que muchas veces creemos que lo que estamos haciendo es investigación cualitativa, y ella decía que no es cualitativa. En este sentido, incluso a mí me tocó trabajar en el equipo 5 con Julio César Ábalos, que está hoy acompañándonos, y uno de los planteamientos que nos planteaba Julio César era precisamente que desde el proceso mismo de planificación, de diseño, de estructuración, de procesamiento de lo que queremos investigar, pues tenemos que tener claro por qué lo queremos investigar y cómo lo vamos a investigar. Esos son aspectos que incluso se tienen que tener claros también por muchos de las acotaciones que nos ha estado haciendo en su oportunidad Pastor, en ese sentido de recalcar que sí se tiene que manejar datos y que yo diría sí, pero no debe ser el fin último. Creo que finalmente, salvo tu comentario, Alfredo, creo que el fin último, que en el caso perdón, de la investigación cuantitativa, finalmente el dato sí es el fin último, ¿no? Es como yo lo percibo, es lo que al final justifica la validez, ¿sí? De X 20 a Y 15, Z tanto, y con eso justificamos precisamente esta validez
que nos reclama el estudio de tipo cuantitativo. Lo voy a dejar así muy esquemático. Sin embargo, creo que el problema no está ahí. Incluso Sánchez Serrano nos plantea que la idea aquí es definir el método a partir, la metodología a seguir a partir de las circunstancias propias de la realidad que vamos a abordar y no abordar la realidad a partir de los imperativos de un método, ¿no? En este sentido yo digo, bueno, sí, necesitamos ver el método, pero también hay que ver en este sentido cuál es la correspondencia entre variables e indicadores, ¿sí? Para poder en un momento dado establecer si necesariamente vamos a comprobar de manera positiva una hipótesis. Eso no es necesario. Y esto tiene que ver incluso con este planteamiento que señalaba Ana Lilia hace rato, de recuperar el sentido de las categorías. ¿Sí? En este planteamiento inicial que se hace, en este acercamiento, en esta fase preparatoria, lo que tiene que haber es una definición muy clara de las categorías con las cuales vamos a estar trabajando y que nos van a permitir orientar nuestra investigación hacia la dimensión cuantitativa o hacia la dimensión cualitativa, que es algo de lo que se ha estado tocando. Esto lo señalo, ¿por qué, Julio? Porque una parte importante dentro del diseño, Alfredo, una parte importante dentro del diseño de una investigación de carácter cualitativo es que no es solamente entrar a la parte del proceso, ¿sí? Sino estar muy claros a la hora de el cómo, ¿sí? Que requerimos más que solamente el manejo de nociones y conceptos, y de teorías y de metodologías. Necesitamos algo que muy pocos valoran y que en este caso se llama disponer de un orden sociológico, antropológico, para poder rescatar verdaderamente lo relevante, lograr la comprensión adecuada de los fenómenos sociales y de sus significados. Si no, no hay tal. Y cuando entramos al estudio del caso, Emma hablaba de generalizaciones, la compañera hace rato, y lo recuperabas tú, de la cuestión de la generalización. Mi tema de estudio ha sido siempre la cultura política. Y la cultura política tiene un grave problema, es muy generalizada y por lo general se tiende a explicar la cultura política a partir del comportamiento de los actores políticos, pero con una grave limitante. Muchas veces se reduce el comportamiento electoral. Y entonces esto nos va a llevar a establecer cifras. Y al llegar a las cifras, parece que ahí agotamos todo el tema, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, incluso desde las perspectivas de los teóricos como Almond y Verba, ¿sí? Hay otros supuestos que se pierden a la hora de hacer el análisis de la cultura política, ¿sí? Y estos supuestos no necesariamente tienen que ver con esta generalización, y es aquí donde a partir de la lectura del autor, sí, que nos permites en esta ocasión para la cuestión del estudio de caso, ¿sí? De Gunderman Kloor, ¿sí? Pues nosotros podemos establecer esta necesidad de rescatar particularidades, ¿no? Esteban Crotz, en una plática que tuvo hace ya mucho tiempo aquí en Tlaxcala, precisamente sobre la cuestión de la cultura política, nos decía, pero es que no hay una cultura política, existen culturas políticas. Y en términos de la cuestión de las culturas políticas, bien valen los estudios de caso, como nos ha señalado muchas veces en el equipo 5 Julio César, ¿sí? Y entonces en esta cuestión de los estudios de caso, como señalaba Esteban Crotz, podemos abordar la cultura política del magisterio, ¿sí? Pero incluso si queremos ser más concretos, del magisterio en Tlaxcala. Nos decía, la cultura política de los docentes en la UAD, ahí no me meto para no tener mayores complicaciones. La cultura política incluso de las iglesias, ¿no? Ya hablo en plural, ¿no? Existe una iglesia católica, existe una iglesia pentecostés, existe, ¿no? Pero entonces ahí ahora sí estoy cayendo en la generación de las iglesias, ¿no? Pero cada una de ellas tiene particulares y cada una de ellas presenta en términos de especificidad, ¿sí? Particularidades muy propias de la cultura política que requieren ser rescatadas precisamente a través de las propuestas de estudio de caso, ¿sí? Esa es mi percepción a partir de la lectura y una forma muy clara de poder expresar cómo se da, que de alguna manera es un señalamiento, y me voy a permitir, para cerrar
asunto, tal como nos lo hizo en su oportunidad Julio César. Y empieza señalando, he escuchado el uso de los comentarios. Mi opinión es que optar por la investigación cualitativa a priori es incorrecto. Esta metodología podría no ser la más conveniente para todas las investigaciones sociales. Por ejemplo, si lo que nos interesa es conocer si un fenómeno se está produciendo en un contexto social, digamos el divorcio, evidentemente nos convendría una investigación de tipo cuantitativo, que nos arroje información respecto a la incidencia de ese fenómeno por grupos de edad, por causas o por cualquier otro factor de variación. Si lo que tenemos que indagar es si realmente un factor es tal, digamos, el confinamiento obligatorio durante la pandemia, entonces sí, probablemente podamos proponer una investigación cualitativa que podría ser de tipo estudio de caso, ¿no? Creo que ese aporte de Julio ha sido muy rico, a mí me permitió muchas situaciones, y no por ello deja de plantearme la inquietud de muchos de los cuestionamientos que he señalado. ¿Por qué seguir hablando de datos cuando realmente lo que nosotros rescatamos no son simples datos, es información? ¿Sí? Lo señalaba en el trabajo que articulamos nosotros y se los planteaba a los compañeros del equipo. ¿Por qué no cambiar en este sentido la tendencia de hablar de información? Puede ser información cualitativa, pero puede ser cuantitativa o puede ser información de otro tipo, pero finalmente es información. Que la procesemos, incluso ya hubo el señalamiento a través de los programas para procesar datos cualitativos, es una cosa, pero como decía alguien, no necesariamente nos da los mejores resultados. Y también lo que decía, no, ¿por qué no en este sesgo de reivindicación en términos de lo que es el papel de la investigación cualitativa, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, sociología y antropología más concretamente, en lugar de seguir hablando de investigación cualitativa, como lo señalan algunos de los autores ya, hablamos de investigación de las ciencias sociales o metodología de las ciencias sociales, ¿sí? Ese sería mi aporte. Gracias, gracias, muy amable. De verdad que muy ricas las participaciones. Compañeros, son 6:15 prácticamente de la tarde. Se nos ha ido esta hora así como agua. Me parece que una última reflexión que quisiera yo hacer con respecto a esto que comentabas, pues una cosa sí queda clara en el trabajo con respecto al estudio de caso. Cualquier visión, cualquier acercamiento que haga a través de estudio de caso, el estudio de caso tiene que estar acotado en tiempo y espacio, ¿no? Entonces, eso no hay vuelta de hoja, pues, es digamos, los únicos condicionantes que definen de alguna manera estos límites del estudio de caso, ¿no? Independientemente de la forma a través de la cual quiera yo acercarme o del objetivo por el cual yo me acerque al problema de investigación a través de un estudio de caso. Eso sí quiero hacerlo notar porque está muy claramente, bueno, de pronto como que queda ahí un poco como en el rincón de la lectura, pero ahí está, pues, ¿no? El estudio de caso está definido en términos espaciales y temporales, ¿no? Entonces eso es un elemento importantísimo. Coincido contigo, Pastor, creo que uno de los problemas de no contar con esta posibilidad de un conjunto de características protocolares para la presentación de un anteproyecto en el posgrado, hace que los estudiantes, y yo creo que los que hemos pasado por el posgrado en el área de las ciencias sociales y de las ciencias humanidades, tenemos la misma experiencia, llevan la materia de investigación o de introducción a la investigación, el seminario de investigación, como le quieran llamar. En primer semestre se aprueban con 10, llegan al segundo semestre y el maestro que les da esa materia de metodología, eso no sirve, ¿no? ¿Quién te dijo que eso se hace así? ¿Cierto? Y entonces va para atrás. Y lo que logramos como programas educativos, como profesores, es alcanzar un alto grado de frustración en el estudiante que se está incorporando, que está por primera vez acercándose a la investigación formal, ¿no? Entonces yo creo que coincido totalmente contigo, Pastor. Es importantísimo, no solamente porque los profesores tendríamos que tener más claridad en términos de nuestros colegiados, sino porque apoyaríamos más el desarrollo como más claro, más oportuno
con mayor certidumbre, pues, ¿no? Del estudiante, me parece, ¿no? Entonces, pues hagamos la tarea, ¿no? Como dice en Colombia, pues hágale, ¿no? Entonces, a trabajarle. No sé, Ana Lilia, si quisieras dar algún mensaje de cierre para que ya vayamos cerrando. Pastor, si quieres comentar, hacer algún último comentario para que ya podamos ir cerrando, pues adelante. Ana Lilia. Sí, después de Ana Lilia. Bueno, no, mejor usted, doctor, para que ya después yo cierre. Bueno, muy bien. Bueno, pues únicamente reiterar, aquí lo importante sería poder identificar algún compañero doctorante o alguien que esté haciendo la maestría, o por qué no, crear, hacer una investigación, vamos a decir, con toda la experiencia que ya tenemos algunos profesores, para ver si podemos superar a los alumnos, porque hay alumnos que son excelentes en las propuestas que tienen en sus trabajos de investigación, y sobre ese empezar a trabajar. No sé cuánto tiempo tendríamos, pero cuenten conmigo en caso de que se logre identificar algún trabajo que tengamos que desarrollar. Si bien es cierto, no lo desarrollaremos como tesis, sí sería un protocolo muy bien estructurado. Como decía la jefa una de las jefas de la sección de posgrado ahí de la ESCA, un chaleco antibalas que resista todas estas críticas de diferentes sinodales y posturas que luego tenemos los profesores, ¿no? Gracias, muchas gracias. No, gracias a ti, Pastor. Adelante, Lilia. Pues bueno, el día de hoy vamos a cerrar por un breve espacio este espacio, también para que descansemos un poco, para que despejemos ideas. El doctor Alfredo también nos va a plantear, pues bueno, cuál sería ya la última entrega que tendremos que hacer para poder cerrar ya en nuestra aula virtual el trabajo que veníamos compartiendo ahí y poder generar ya nuestras constancias. Ya el doctor les va a explicar también pues cuál sería esa dinámica y pues tenemos la idea de reiniciar, como decía el doctor Alfredo, a partir del 15 de julio con todo esto que nos está faltando. Y pues bueno, no nos queda nada más que agradecerles a todos los que nos han acompañado, las reflexiones, los aportes, el compartir el conocimiento. La verdad de las cosas es que pues aunque algunos tenemos doctorado, me acuerdo mucho del doctor Pastor porque la verdad es que él y yo hemos compartido muchas actividades de investigación y él me decía, Lili, pues uno aprende más cuando está asesorando a otros a hacer la tesis, no cuando uno hace su propia tesis, porque finalmente uno sufre mucho. Mi tesis es como de 250 hojas porque tenía yo tantas dudas, pero tantas, que iba poniendo de toda la parte metodológica descripciones porque decía, ay, bueno, es como una ayuda para los que vengan detrás, que sepan qué hice, porque a veces uno está revisando tesis de otros porque intenta irse guiando. Y de repente dice uno, es que no sé ni de dónde lo sacó, y sufre uno. Entonces, por eso, en esa ocasión yo intenté hacerlo así y puse cosas muy detalladas que me decían los sinodales, ¿por qué pone todo eso? Si un doctor revisa esto, ya lo debería de saber. Yo decía, un doctor sí, pero un estudiante no. Y también con el doctor Pastor hicimos un artículo que hasta estamos contentos porque ha sido muy citado de cómo hacer una investigación en ciencias sociales, una tesis doctoral. Que trata de disipar estas dudas que tiene uno como estudiante entre qué es método, metodología, lo cualitativo, lo cuantitativo, donde uno sufre horrores porque le dicen, a ver, ¿qué método vas a usar? Y uno cuando revisa todo dice, Dios mío, hay como 1000 métodos, pues ¿cuál será el bueno? Y ya después vamos a través del estudio dándonos cuenta de muchas cosas, pero nunca terminamos. Entonces, este seminario pues nos da esta oportunidad de compartir, de ver pues nuevas perspectivas. Y le decía yo a una compañera, lo que me parece súper valioso es que creo que también este es un ejercicio de tolerancia, porque en este mundo que cada día está más polarizado, que de repente estamos con que pues si soy de aquí o soy de allá, aquí tenemos un espacio donde nos vamos dando cuenta que hay muchas interpretaciones de la realidad y que eso no significa que estemos mal, sino que en el intento de dar solución a los problemas que aquejan al mundo, si encontramos un punto de encuentro, si podemos establecer también, como decía Pastor, un protocolo que nos permita pues ir como con más argumentos a resolver el problema, porque el asunto es ese, que no es que uno tenga una posición equivocada o no, sino que uno a veces no tiene los suficientes argumentos para sustentarla, y cuando uno se planta delante del sínodo y pues con 2 o 3 palabritas te echan todo por abajo, que en uno llorar. Entonces, no, me decía una sinodal,
Ana Lilia, todo lo que nos dices es bien interesante, pero es desde tu muy subjetiva y particular opinión. Yo dije, ay, Dios mío, voy a llorar. Y después me fui dando cuenta cómo estos ejercicios son también para aprender a argumentar, para aprender a defender lo que estamos haciendo. Entonces, pues una vez más, gracias a todos. Vamos a seguir compartiendo en Mendeley, pues más lecturas, libros. Les decía que pues son un regalito para ustedes. Vamos a subir también